Este fin de semana en el circuito, durante el Racing Weekend, tendremos 7 carreras con el Campeonato de España de F4, el CER, el Campeonato de España de Resistencia, y el CET, el Campeonato de España de Turismos. Entrada gratuita para todo el público y puro automovilismo. Racing Weekend al final surge de la necesidad de recuperar nuevamente la actividad en los circuitos, que llevamos pues más de una década prácticamente sin hacer nada, y bueno, se ha creado este nuevo producto, como bien hemos dicho, denominado Racing Weekend, y que aglutina diferentes competiciones, pues bueno, un poco con el objetivo de garantizarle al público un gran espectáculo, una buena diversión, ya no solamente dentro de la pista, sino fuera también. Hay múltiples actividades y bueno, ha arrancado con un muy buen inicio. La primera carrera fue en Navarra y fuimos a Motorland. Ahora llegamos a la carrera de casa, a la carrera de Valencia, que bueno, la verdad es que se antoja muy bien, hay mucha competitividad, y yo creo que eso pues bueno, va a venir reflejado, como digo, en un gran espectáculo. El primer objetivo del fin de semana es conseguir los máximos puntos posibles. Primero de todo hay que conseguir finalizar y luego ya intentar conseguir un podium o una primera posición. Mi objetivo para este fin de semana es puntuar lo máximo posible y siempre intentar hacer un podio al menos. Y va a venir un montón de gente a verme y eso, pues quieras o no, pues tengo un poco de nervios, pero bueno, también es en casa, o sea que tengo más experiencia en este circuito y puedo hacerlo mejor. Va a ser un fin de semana complicado, sobre todo por el hándicap que llevo de peso. Al haber ganado la última carrera ahí en Alcañiz, llevo 40 kilos de lastre, pero bueno, yo creo que nos defenderemos para seguir peleando por la victoria y sobre todo continuar saliendo líderes de aquí de Valencia.